magia de todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK UCHA. ESK UCHA. Escucha radio, escucha radio, escucha radio. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Escucha radio. Creamos el talento. No es cuestión de género. Es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio. Simplemente lo mejor. ¿Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura, el arte? Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema realmente apasionante e interesante, pues para todos aquellos a los que nos gusta leer, a los que nos gusta escribir y que en algún momento quizá nos hemos detenido a hacer un libro por falta pues de todas estas cosas o afiches que escuchamos, de que es complicado, de que es difícil, que después quién te lo va a publicar y todo esto. Y bueno, qué mejor que tener a una persona que ahora sí que pues en vida propia ha descubierto cómo hacerlo, y él es bueno, creo que tenemos un poquito de problema. Les voy a presentar al psicólogo Diz. Él es, bueno, pues él, déjenme decirles que aparte de ser psicólogo por la Iberoamericana, cuyo campo de trabajo es la educación especial, por supuesto, y bueno, pues también de alguna o de otra forma también, él es escritor y ha adquirido muchísimas cosas muy interesantes. Él desde pequeño decidió poner pues esta práctica de leer, ¿verdad? Él decidió escribir pues un libro que se llama Siete Destinos Emma, que forma parte de una serie de libros que buscan compartir su pasión con los lectores jóvenes. Y bueno, pues desde pequeño libros que le inspiraron fue El Señor de los Anillos, que influyó directamente de alguna manera en su forma de ser, donde aprendió que tiene el poder de tomar la decisión sobre las acciones y que no siempre debe de obedecer a los demás lo que le digan, seguir su pasión, seguir su energía. Psicólogo, bienvenido nuevamente a México en tu vida. Y por ahí quedó un poquito pasmada la transmisión. Sí. ¿Quieres empezamos a conversar sobre el tema, sobre esto de cómo autopublicar tu propio libro? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad que me están dando y gracias por la introducción. Pues sí, como mencionaste antes, yo autopubliqué mi libro a finales del año pasado y es mi primer libro. Y la verdad, como que lo estuve dudando un poco de que si me animo, no me animo, qué tan difícil puede ser, qué tal si rechazan mi libro y no les gusta. Ya sabes, como todas esas ideas que una vez puede llegar a tener como escritor. Y la verdad pues la verdad, todo fue gracias a mi esposa que me dijo, ¿sabes qué? Ya lo tienes escrito, vamos a empezar a buscar, vamos a movernos, vamos a ver qué opciones tenemos en estos tiempos. Y fue ella la que encontró como una forma de poderlo publicar nosotros. Entonces, yo creo que sí, todo es por ella. Entonces yo les platico que lo publiqué a finales del año pasado. E investigando un poco sobre este asunto, descubrí que hay varias formas que tiene ya uno como para poder pues, publicar sus escritos, su libro. Y
lo que yo encontré son tres cosas, o sea, tres formas para poder publicarlo. Una es por medio de una editorial, que ya ahorita algunas editoriales tienen una rama de autopublicación, que nada más tú pagas y ellos se encargan de la maquetación, de imprimirlo, de llevarte la cantidad de ejemplares que hayas solicitado y todo eso, y tú ya te encargas del resto. Otra es por medio de Amazon. Amazon ya está también eso de que tú les mandas la verdad no sé en qué formato, si en PDF o no sé, tu escrito, y lo tienen como en la nube de Amazon, y cada vez que alguien quiera comprar tu libro, ellos lo imprimen y se lo mandan. Entonces, la verdad es una muy buena forma de de publicar tu propio libro, pues de llevar como un control más bien y al final como de economizar y de pues, el medio ambiente también de protegerlo un poco, porque no se imprimen así 50, 500 ejemplares, sino los que de verdad la gente vaya a leer. Entonces, Amazon es una muy buena opción para poder autopublicar. Y la Claro. última, ¿verdad? No, está perfecto, perdón. Y la última que encontramos hace poco es, literal, es ir y como buscar los lugares donde imprimen los libros, ponerte en contacto con ellos y ellos te lo imprimen y te lo mandan y tú ya te haces bolas con los libros. Claro. Ahora bien, antes de poder llegar pues a la autopublicación del libro, ¿cuáles fueron los pasos como para poder escribir un libro? ¿No? Porque obviamente pues no es nada más ya tengo el libro, sino que hay que darle forma, hay que darle un contexto, hay que darle una manera de poder publicar el libro, ¿no? ¿Qué fue a lo que te inspiró a ti a escribir este libro de prácticamente los 7 destinos de Emma? Pues es una pregunta bastante extensa porque yo lo empecé a escribir en el 2007, ¿no? Cuando seguía todavía en la escuela. Entonces, todo empezó con un sueño que tuve y decidí plasmarlo en el papel y literal ese sueño es como con lo que empieza el libro. Entonces, pues, fui construyendo todo alrededor de eso y después de muchos años, como que ya acabó saliendo mi novela. Pero no fue como un periodo de escritura continuo, eran como periodos de tiempo donde todo el 2007 sí escribía y después se me olvidaba por 2 años o me empezaba a interesar que en la carrera o que en los estudios y después lo retomaba y así. Fue como un constante vaivén de sí ponerme a escribir o no ponerme a escribir, cosas así. Claro. Ahora bien, esta parte de si escribir, no escribir, ¿tomaste algún curso pues de escritura? ¿Tomaste algún curso de redacción? Algo por el estilo, porque dicen que, bueno, que a lo mejor se necesita preparación para poder empezar a escribir. La verdad es que yo no tomé nada. Entonces, a lo mejor ahí mi redacción puede mejorar un poco o sea, la verdad sí puedo como nutrirme un poquito más. Yo lo que hago mucho es leer. Estoy leyendo constantemente y siento que esa es como una buena herramienta para poder pues, ampliar tu vocabulario, ampliar tu imaginación, como que obtener herramientas. Entonces, yo desde pequeño he leído y creo que la lectura es lo que más me ha ayudado a la hora de plasmar yo mis ideas y de ponerme a escribir. Claro. Ahora bien, una vez que ya tienes tú la obra, te salió así después de 14 años prácticamente para sacarlo a la luz, te salió la lectura, la escritura de lo que trata tu libro, pues no sé, como por arte de magia, me comentan aquí, o te inspiraste en algo para poder escribir. No sé, si nos quisieras compartir tu experiencia. Sí, claro. La verdad siempre he tenido como 2 o 3 fuentes de inspiración de la lectura hablando, que son el autor Tolkien, con todo el universo que creó Tolkien de la Tierra Media. Pues la verdad, eso fue lo que más leo y lo que más escucho ya ahorita en audiolibros y las películas, es lo que más ha influenciado mi estilo un poco, como ese toque medieval donde existen criaturas pues que no vemos en el mundo del día a día. Claro. Luego también otra persona que influyó en mí es la escritora española Laura Gallego García. Ella lo que hizo en uno de sus libros, bueno, en una trilogía de sus libros, es mezclar eventos cotidianos, personas de esta vida, con un mundo fantástico. Entonces me gustó mucho esa idea. Entonces yo también empecé a crear mis propias personas, mis propios mundos y los fui mezclando como
con cosas que yo iba viviendo o viendo aquí en la Tierra. Claro. Ahora bien, la lectura te otorga un momento para sentirte libre, para poder irte acompañando de los protagonistas o viajar a otros mundos, ¿no? Inclusive, bueno, a otros países, pero en sí a otros mundos por el tipo de libro que tú lees. Y llegar a esos momentos en donde a veces, pues, tenemos que quizá tomar decisiones o que la lectura viene a ser parte de nosotros. ¿Qué es lo que a ti te inspira en todo esto de viajar y a darle vida y creatividad pues a todas las novelas que van escribiendo diferentes autores que tú has ido leyendo? Yo creo que el punto en común que tienen los escritores y los autores es que quieren compartir algo. Yo creo que todo escritor busca querer compartir sus ideas, lo que escribe. Entonces yo creo que eso es lo que, sí, yo diría que es lo que une a todos, querer compartir con un público grande, con su familia, con cualquier persona, compartir sus experiencias y poder vincularse de esa forma. Claro. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre tu libro. Bueno, mejor eso lo vamos a dejar al final. ¿Qué pasa una vez, no? Para dejarles aquí como esta sorpresa de lo que trata tu libro y que nos cuentes en dónde lo vamos a poder adquirir. ¿Qué necesita un escritor? ¿Necesita algún tipo de registro? ¿Necesita proteger su obra? Porque, bueno, tú dices muy fácil, bueno, pues están estas 3 plataformas en donde lo puedes subir, ¿no? Pero bueno, también conocemos lo que se llama el plagio, ¿no? Los derechos de autor. Si nos quisieras platicar un poquito de todo esto, que una persona que ya empieza a escribir su libro, no sé si tenga que tener el título o no todavía no tenga el título, porque bueno, realmente, Diego, sabemos pues de muchas veces que se plagia, ¿no? Entonces, cuéntanos cuál ha sido el proceso durante 14 años, aparte de escribir tu libro, ¿cómo fuiste tú protegiendo tu obra? Pues, la verdad, al principio no era muy necesario protegerla porque lo tenía escrita con mi letra, que es bastante fea, en mis cuadernos del colegio. Entonces dudo que alguien se fuera a meter ahí y siquiera intentar a entender qué es lo que estoy escribiendo. Pero conforme ya iba avanzando, lo iba pasando a computadora, iba imprimiendo las hojas para poder dárselo a ciertas personas para que me ayudaran a corregir que la ortografía, que si el estilo, como que sí me daba cierto como miedo eso, de que alguien se fuera a robar mi idea. Entonces, hay varias como estrategias que puedes tomar. Una, si tu obra todavía no está terminada, puedes hacer que la persona que te va a ayudar firme como una, no sé ahorita muy bien todas esas cosas de derechos, pero una como carta de que no puede, pues como robarte la idea, de que reconozca que es como tu idea y eso. Entonces yo creo que eso para empezar, pues es una ayuda que te tranquiliza sabiendo que la otra persona, pues, aunque quiera o robar tu idea, no puede porque hay un papel de por medio y ya firmó ella. Después, ya cuando tu obra está como más ¿cómo se llama? Pues más completa y más en orden, la vas a ir a registrar al INPI. O no sé si es... Todas esas cosas de abogados no estoy bien, pero sí hay un lugar especial, o Lindautor, creo que es el Lindautor, donde registras tu obra y ahí la proteges. Entonces ya cualquiera que intente como hacerte plagio, pues ya el Lindautor te dice, no, no puedes hacer esto porque ya existe esto que estaba antes de ti y pues ahí te detienen. Claro, Y, inclusive los títulos, ¿no? Perdón. Inclusive también el mismo título se protege, o sea, la obra literaria en completo, igual si hay imágenes y todo esto, pues ahí en derechos de autor es en donde prácticamente podríamos proteger estas obras. Y bueno, por supuesto, Diego, como tú bien lo dices, eres psicólogo, escritor y no necesariamente tienes que saber de todo y por eso te allegas de un profesional pues que sepan este tipo de cosas, ¿no? Que es muy recomendable para las personas que quieran publicar su propia obra. Ahora bien, me preguntan también sobre el proceso, pues, para poder editar un libro. ¿Qué es lo que tú tuviste que hacer para poderlo editar? Porque supongo que tienes un borrador original y una serie de borradores posteriores hasta que dijiste, ahora sí ya, como salga, más vale hecho que nunca realizado. ¿Qué fue lo que tú
tuviste que hacer para, pues, todo este proceso, ¿no? De que ya saliera tu propia obra. Sí. Primero, como mencionas, acabé mi historia y me quedó un borrador de cierto tamaño. Y yo lo primero que hice fue dárselo a mi esposa y ella lo leyó todo y me fue como subrayando faltas de ortografía que a mí se me pasaron por estar como metido escribiendo. Hay cosas que se te empiezan a pasar y pues como que no te das cuenta. Entonces ella como que fue mi primer filtro y me decía, esta parte no hace sentido, esta parte no la entiendo. Entonces como que me regresa el manuscrito y yo ya me pongo de lleno otra vez a ella a corregirlo y a darle como sentido y a tratar de entender. Y eso hice con varios miembros de mi familia, con mi cuñada, con mi mamá. Entonces, como que todo ese feedback que me fueron dando lo fui modificando y ya. Entonces, después ya recurrí a los profesionales, a los correctores de estilo, que son como las personas que saben ya bien y se dedican a eso. Entonces, también como que fue un continuo vaivén de que esto no está bien y esto está bien y esto no hace sentido y esto está en pasado y ahorita estás escribiendo en presente. Mantente en un tiempo. Entonces, son como esas discusiones que ya tenemos que pues a la larga sí agradeces porque tú no sabes bien y pues no eres un experto. Ya después de todo ese tiempo ya acabas con pues un libro, un manuscrito con el que tú te sientes satisfecho y ya puedes llegar y decirle a Amazon o a alguna editorial, tomen, aquí ya está, bien. Claro. Oye, y dentro de toda de esta experiencia de que te regresaban el manuscrito, tú lo volvías a leer, ¿no te daban ganas como de cambiar un poquito la historia ahí de, creo que este personaje, pues no sé, porque pasaron 14 años, ¿no? Entonces, a lo mejor de la primera vez a ahorita dices, pues, creo que no tiene nada que ver y ahorita ya lo entiendo de una manera diferente. ¿No tuviste que rehacer algunas partes de tu obra literaria? Sí, sí, totalmente. Mi primer manuscrito lo leyeron unos compañeros de la universidad y me dijeron, me gusta la historia, pero los nombres no me convencen. Y pues obviamente no, porque yo al estar en el colegio, pues utilizaba los nombres de mis amigos. Entonces como que no quedaban en una historia pues, como la que yo estaba intentando pues, escribir. Entonces sí fue desde cambio de nombres, cambio de escenarios, cambio de ciertas actitudes de algunos personajes, como que sí fue sufriendo bastantes cambios a lo largo de todos los años. Claro. Oye, hay algo que tú escribiste dentro de lo que me mandaste que dice una pregunta muy importante, ¿qué quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero que vaya mi libro y hacia dónde quiero yo ir con mi libro? Estas preguntas que tú te planteaste son muy interesantes y muy importantes, creo yo. Si les pudieras tú dar de tu propia voz esta respuesta a estas mismas preguntas que tú te planteaste. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que quiero lograr? Pues me gustaría lograr algo como lo que hizo Tolkien, como crear un universo en el que la gente pueda sumergirse y olvidarse por completo un momento de lo que está sucediendo, que si tienes algún problema puedas entrar a mi libro y identificarte con alguno de los personajes y olvidarte un poquito de aquí. Entonces, mi meta es, ya publiqué mi primer libro, en mi mente tengo pensado publicar 6 más, como del mismo tronco en común. Entonces estoy trabajando ahorita en eso. Ya el segundo está en el proceso de revisión, en el primer filtro que es mi esposa, lo está leyendo y ya me lo va a pasar. Entonces ahí poco a poco vamos continuando como con ese sueño que tengo. Claro, y de alguna manera, pues ir contando todas estas historias, pues que va haciendo, ¿no? De este primer borrador que te quedó, pues un poco grande, como tú lo dices, ¿de ahí estás sacando tus otros libros o ese ya quedó ahí archivado y continuamos con algo diferente? No, el primer borrador ya quedó ahí archivado y ya como que el segundo libro es una continuación directa del primero. Entonces, como que no hay mucho pierde ahí. Claro, claro. Bueno, ahora bien, dentro del proceso de edición, ¿te pusiste algún margen de páginas que hacer? O sea, tú dijiste, quiero que este libro tenga tantas páginas, que sea pues tamaño bolsillo o un poco más grande, no sé, pues de todo esto, el tipo de letra, no sé, todo este proceso que lleva ya el poder empezar a editar un libro. Ok, yo no tuve mucho que ver en eso del tamaño de letra o del formato del libro. Como que lo único en lo que pude decidir yo es en la cantidad de páginas, porque pues mientras más palabras escriba yo, más páginas va a haber. Claro. No, nunca me puse así como una meta de llego a las 300 y lo paro, sino como que fui dejando que la historia vaya continuando y hasta que yo sintiera que es como
un final que me deja satisfecho, ahí lo paro. Y es así como lo hice. Claro. Entonces, pues Sí. meterme mucho a cuestiones de tamaño de letra, tamaño del libro, no, como que yo no tuve, eso lo dejo más como a la imprenta y a los como valores que ya tienen ellos preestablecidos. Ya. Oye, y aparte de esto, el empezar a escribir la historia y decir en qué momento la corto para poder darle continuidad, eso es algo muy importante e interesante, ¿no? Porque fue también frenarte a ti mismo y decir hasta aquí, porque les tengo que dejar como esto que decían del libro de Sherezada, ¿no? Te cuento una historia, pero te dejo ahí para que continuemos el día de mañana. ¿Qué fue lo que a ti te pasó para decir aquí corto y empiezo a escribir el segundo libro? Pues empecé a sentir como que, hacia al final del libro ya como que la historia como que estaba en un punto un poquito alto y empecé a sentir que ya como que pasó un poco la acción y empezó a decaer. Entonces dije, para no aburrir, bueno, o sea, en mi mente va a ser para que los escritores, digo, perdón, los lectores no se aburran y de estar así en esta montaña y empezar a bajar otra vez y después un tiempo donde no pase nada, pues, yo vi, ¿por qué no le pongo una pausa aquí y hago un pequeño epílogo donde revele un dato que no se vio a partir del libro, pero que sí va a ser importante en los otros? Entonces yo creo que para mí eso es pues como un gancho para que sí les llame atención los siguientes libros y estén a la espera de qué es lo que pasa y por qué este personaje apareció hasta ahorita y qué es lo que realmente quiere. Claro. Oye, me preguntan si en estas plataformas te piden un número de tiraje que tienes que hacer en un principio o conforme se va haciendo publicidad y todo esto y la gente te lo va comprando, se va así descargando o si te pidieron vender una cantidad específica. Ok, yo lo autopubliqué con la editorial Penguin Random House y tiene una como rama de autopublicación que es Caligrama y ellos te ofrecen diferentes paquetes. Entonces tú, por ejemplo, contratas el paquete y ese paquete te dice, tienes derecho a 100 libros impresos, más los digitales que quieras, porque pues esos tú no los tienes, nada más los descargas y ya. Entonces, a ti te mandan 100 libros y puedes hacer con ellos los que quieras y ellos se quedan como con tu archivo. Entonces, por si alguien pide más, los imprimen y se los mandan. Entonces, y Amazon tampoco es que te pida, necesito que imprimas mínimo 500 ejemplares o 1000 ejemplares, sino que ya todo el mundo tiene ese sistema de impresión bajo pedido, donde tú haces clic y te dice, te va a llegar en 3 días. Entonces, al momento de hacer clic en Amazon o en cualquier plataforma que ya tenga esa tecnología, te lo imprime y te lo manda. Entonces, como que no te piden un número mínimo, sino como que ya que lo tengan ellos para poder hacer todo este proceso. Como en PDF más o menos, ¿no? Te lo Sí, mandan en no tanto impreso, ¿no? O bueno, igual hay quien te lo vende impreso o en versión PDF. sí. Y de ahí, de alguna manera, varía esta parte, el costo. Me hacen una pregunta de cómo hacerme cargo de todos los procesos de edición, que si no te dio miedo que en su momento la edición no fuera lo que tú esperabas. Pues no me dio miedo porque a fin de cuentas los correctores de estilo, perdón, edición te refieres a ya darle formato a mi libro, ¿verdad? Yo supongo que sí. Ok, no te da miedo porque tú lo vas haciendo todo a como tú vayas queriendo. Por ejemplo, yo contraté a un ilustrador para que me hiciera la portada y pues yo literal les mandé esa portada como me gustaba a mí y ellos la pusieron y la verdad como que tú vas indicándole todos los pequeños cambios que quieras y ellos te dan, o sea, te da la libertad de poder hacer lo que quieras. Entonces como que no te tiene que dar miedo porque al fin de cuentas son tus decisiones. No les mandas tú esto y te va dando una sorpresa, sino que ellos te van dando, hasta ahorita llevo esto, ¿te parece bien? ¿Podemos seguir o quieres que le cambiemos algo? Entonces como que tú vas muy de la mano con el proceso de edición. Entonces como que la verdad no es algo que te dé miedo o te dé como que estés angustiado. Claro, como los colores y que el diseño haya sido lo que tú quieres, ¿no? O sea, toda esta parte, porque también me preguntan que si en un momento dado tú tuviste, por ejemplo, ahorita dices que contrataste a un ilustrador, pero si tú hubieras querido, por ejemplo, hacer tú tu propio dibujo, tu propia... Me imagino que tú al ilustrador le dijiste, yo quiero más o menos la portada de esta forma,
¿no? O quiero que refleje esto, y aparte el ilustrador supongo que tuvo que haber leído tu libro como para entender un poco el contexto de la portada, no lo sé. Sí, al ilustrador le hice un pequeño resumen de mi libro para que entendiera la idea y yo también le platiqué un poco las ideas que tenía en mente de qué es lo que quería que apareciera y así, y entre los dos pues, surgió la portada. Claro. Ahora bien, el formato y la apariencia, bueno, ya dijimos que esta parte que me hacen otra vez la pregunta, se la dejaste totalmente en manos del editor, ¿no? Igual la calidad del papel, porque también me preguntan que también en cuanto a costos va a depender el tipo de papel, si lo hiciste impreso, si es un papel de cierto calibre, que la verdad no me quisiera yo meter en todo esto de calibres, o si es un papel reciclado, ¿no? O sea, ya me empezaron a hacer preguntas como más técnicas. No, realmente creo que son situaciones que se les van presentando y que a lo mejor son dudas que la gente que quisiera poner quisiera poner a la venta su libro, ¿no? Pues le resulta complicado y a lo mejor por eso también dice, no, mejor no, y ahora después o lo que sea. Sí, cualquier traba pues los echa para atrás. La verdad, yo no encontré muchos problemas porque todas esas cosas yo se las dejo en manos de los que pues, conocen. Por ejemplo, la imprenta me dice, para tu libro te va a funcionar papel bond, color hueso. La verdad, yo tampoco conozco estos detalles. Y letra 12 de no sé qué. Y yo le digo, pues está bien, tú eres el que conoces, tú eres el que tiene, pues yo lo veo bien. Lo que hago es como pedirle un libro de muestra. Uh-huh. Y ya me imprime solo un libro la imprenta y yo lo veo y si me gusta ya le digo, pues adelante con los demás. Si no me gusta, pues empezamos a hacer los cambios y la verdad es que son bastante flexibles. Sí, bastante flexibles y aceptan las recomendaciones. Con los que ya me he tocado son buena onda todos. Claro, y además, bueno, pues todo esto también va a depender del contexto del libro, ¿no? No es lo mismo publicar un libro de ciencia ficción que un libro de ciencias, que un libro de novela, que un libro de los diferentes géneros que hay. Creo que también de esto va a hablar, pues prácticamente el tipo de papel y también si va a ser impreso o solamente va a ser digital o cosas por el estilo, ¿no? Es esta forma de hacerlo. Ahora, bueno, ya vamos a la parte que queremos llegar, ¿no? Que es un poquito hablar sobre tu libro. El lanzamiento de forma formal y de la demanda, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Dónde estás publicando tu libro? ¿Y cuál ha sido el proceso que tú has tenido que llevar? Así como también me preguntan, y que nos cuentes sobre los tropezones, porque lo cuenta muy bonito, como muy fácil, pero yo creo que tuvo tropezones. Sí, claro, como todo ha habido tropezones. Yo creo que tuvimos varios tropezones a la hora de buscar con quién publicar nuestro libro, porque pues primero intenté a lo tradicional y llevé mi libro a varias editoriales y me lo rechazaban y pues, eso como que sí pesa y te hace pensar como, ¿y si lo que escribí no está muy bien y qué tal si podía mejorar o cualquier otro tipo de cosas? Y después con mi esposa, encontramos a Caligrama, que pues la verdad pues a partir de ahí nos empezó a ir muy bien. Bueno, también nos rechazaron como otras librerías mexicanas que también ya están implementando eso de la autopublicación. Pero Caligrama nos dijo, sí, vengan para acá y pagamos el paquete y pues empezamos a trabajar con ellos. Y a partir de ahí nos fue bastante bien. No hubo pues muchos tropezones, quitando el tiempo que se nos cruzó la pandemia y las vacaciones y todo, que extendió todo el proceso. Claro. Y no hubo muchos tropezones. Ya. Bueno, permíteme mandar un saludo pues a Betia, a Ileana Mayén, a Antonio Basbar, a Maribel Güemes, a Diana Ibarrien. Te mandan también saludos y que muy interesante el tema. Bueno, también hacen una pregunta con respecto a la difusión de un libro que tú autopubliques, ¿no? No es lo mismo que una editorial te haga pues toda la publicación y todo esto y te lo ponga en librerías y te haga conferencias y de qué trata tu libro y todo este asunto, a que tú mismo tengas que buscar los medios para hacerlo. Sí, esa es la parte más complicada que yo creo que hay a la hora de autopublicar tu propio libro. Es donde más como hemos batallado nosotros a la hora de darnos a conocer y que la gente se interese por mi libro.
la verdad, yo lo que he estado usando mucho son las redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, es por donde intento darme a conocer, donde la gente me puede encontrar y puede interactuar conmigo. Y pues nada, tú tienes los libros aquí, tienes 100, 200, no sé, los ejemplares que hayas pedido en tu casa. Entonces tienes que ir mandando correos que a Gandhi, que a Sanborns, que a Porrúa. Entonces a ver cuál te contesta, cuál si quiere los libros, cuál de plano no, que son a consignación y que no sé qué. Sí, es muy tedioso eso, pero yo creo que pues vale la pena. Yo me he sentido como satisfecho cuando veo que alguien compra mi libro y me deja una buena reseña en Amazon. Como que sí digo, pues sí, sí valió la pena todo, todo el trabajo, todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo. Bueno, pues, ¿qué te parece si si presentamos tu libro, ¿no? Después de toda esta reseña, presentamos tu libro que es Siete Destinos, Emma. Cuéntanos de qué trata, ¿no? Nos abre la mente, una delicia de libro, pero me gustaría que pues nos lo presentaras, que nos dijeras pues esta presentación a nivel nacional e internacional para poder hacer pues gala a tu libro. Claro que sí. El primer libro se llama Emma porque está enfocado en un personaje que lleva el mismo nombre y dentro de mi mente tengo pensado que cada uno de los libros va a llevar como un nombre de los protagonistas y en cada libro nos vamos a enfocar más en ese personaje, vamos a conocer un poquito más de él y vamos a dar cierta importancia. Entonces, en el primer libro vemos como una chica normal, como cualquier persona en este mundo, pues va al colegio normal y está como con sus amigos, pero siente que algo pues no encaja, como que se aísla y tiene problemas para relacionarse y una tarde aparecen dos personas de la nada y le revelan que pues lo que ella conoce no es 100% verdad, que hay como más cosas allá de este mundo. Entonces cuando empieza a descubrir otros mundos, otras criaturas, descubre que ella en sí es especial, que ella forma parte de un grupo de 7, de 7 personas que poseen, es que no quiero dar spoilers, pero poseen algo especial dentro de ellas. Claro, claro, claro. Vamos sembrándoles esa duda, ese gustito por saber sobre la obra para que puedan, pues ahora sí que nuestros radioescuchas, comprarla y adquirirla y enamorarse de tu libro, ¿no? Que es una delicia. Y bueno, estos personajes que tú vas poniendo, ¿por qué Siete Destinos? Pues la verdad el título se me ocurrió cuando estaba haciendo una lluvia de ideas con una amiga y el 7 pues, se me ocurrió porque hay 7 personajes, va a ser 7 libros, pues está fácil 7. Y Destinos como que fue un poco más rebuscado y va más de la mano como para ver cómo va formando cada uno de los personajes su destino, cómo va modificando su futuro con acciones que está teniendo en el presente y cosas así. Entonces yo creo que va por ahí el título. Claro. Y dentro de los personajes enigmáticos que vamos teniendo, las características de Emma, me dices, son especiales. ¿A qué te refieres con son especiales? Para que tiene dones especiales, tiene características físicas especiales. ¿Quién es Emma? Ok, voy a intentar no dar spoilers, pero a ver cómo sale. En un tono más, no te preocupes. Sí. Al inicio, Emma es una estudiante de universidad normal, como cualquiera que va a la universidad y estudia, y después empieza a darse cuenta de que dentro de ella hay algo especial. No quiero decir más, pero habita algo como que la hace única. Única igual a ella que a los otros 6 protagonistas. O sea, todos comparten la misma esencia, digámoslo así. Entonces, esa esencia les permite viajar entre los mundos, porque hay varios mundos, les permite hacer magia, como que les da, no quiero decir superpoderes, porque no es como un superhéroe, sino como que Un don para enfrentar la situación que se les presente, podríamos decir. les da como un poco más de velocidad, les da un poco más de fuerza, no tanto como Flash y Superman y superhéroes, porque no quiero que se vaya hacia allá de superhéroes, quiero que se quede más como la parte humana, pero estos 7 como que son diferentes al resto por eso que habita dentro de ellos. Ya. ¿Quién te inspira? ¿Quién te inspira en cada uno de los personajes? Dicen que hay una musa, ¿no? O alguien que nos va inspirando para poder escribir. ¿Quién te inspira a ti? ¿Quiénes esos personajes? Pues, ¿cómo te vas inspirando? ¿Quiénes
pues tu musa o la persona que te inspira? Pues podría decirse que, o sea, en mi caso no hay una musa que inspire a cierto personaje, sino todos los personajes son una mezcla de diferentes personas que he conocido, de diferentes personajes que he leído o he visto en películas. Son como, voy agarrando varias partes de, qué de mi esposa, qué de mi hermano, qué de mi amigo, qué de Aragorn del Señor de los Anillos, qué de, o sea, ya sabes. Entonces voy agarrando diferentes cosas y los voy creando esos personajes. Lo que sí te puedo decir es que yo, y no sé si varios autores, como que ponen parte de ellos en los personajes. Entonces sí, después de escribirlo, como que lo lee mi esposa y me dice, ¿sabes? Encontré en este personaje algo que me recordó mucho a ti. Y pues la verdad es que sí, uno como escritor pone, pues yo creo que un poco, una pequeña parte de sí en cada uno de sus personajes. Claro, podríamos decir que es Diego en 7, ¿no? Con tus diferentes habilidades, con tus diferentes destrezas, Sí, plasma pláticas. de alguna manera. Porque creo que algo que comentan aquí es, el primer libro siempre habla de uno, aunque uno no quiera, siempre habla de uno, ¿no? Claro. Disfrazado, pero son como estas, pues yo no quisiera decirle máscaras como dicen aquí, pero sí como estas personalidades que nosotros vamos teniendo en nuestra vida práctica. Sí, totalmente de acuerdo. Ciertos rasgos que, pues, aunque no lo quieras, tú los pasas de manera inconsciente a los personajes. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Claro. Y que bueno, también va de la mano, pues, como tú bien lo decías, nuestras propias historias plasmadas en esta parte. ¿Y qué les quieres dejar tú? ¿Qué les quieres transmitir tú a través de tu libro a las personas que lo lean? Bueno, primeramente me preguntan, ¿para qué género es? ¿Es para niños, para jóvenes, o para adultos? ¿Qué género tú estás utilizando acá? Es un género de fantasía enfocado más a adolescentes y a jóvenes adultos. O si eres un adulto como yo que te gusta la fantasía, también. Entonces, pero sí es más como adolescentes y adultos jóvenes. Claro, digo, pues prácticamente estos libros que tú refieres, como es el Señor de los Anillos, yo creo que tanto niños como jóvenes como adultos lo han leído, ¿no? Lo mismo que el anterior, que fue, pues el de Harry Potter, creo que fue el primero que salió de este tipo de mitología, en mitología como en serie, ¿no? Porque ya nos cuentan una persona que se llama Manuel, nos dice, en mi época, él dice que tiene 80 años, en mi época los libros de mitología como los que está diciendo el joven ya existían, solo que no eran como continuos, eran pequeños libros o historietas que se daban, ¿no? Entonces realmente es muy interesante cómo, y dice que le ha recordado sus épocas de escritor, pero que él no se atrevió a escribir porque no era bien visto y se iba a morir de hambre. Okay. Esperemos eso no me pase. No, Pero sí, ¿sabes? No, la verdad es que mucha gente no se atreve por eso, no se atreve a hacer sus sueños por eso. Pero yo me pregunto si la persona que escribió Harry Potter o que escribió El Señor de los Anillos o que escribió muchísimos libros que hoy en día hay, ¿no? De mitología, de hasta cierto punto fantasía, porque yo siempre he pensado que cuando se escribe un libro es porque seguramente hay esos mundos. Si hubieran pensado que, iban a hacer, que no iban a hacerla, no los hubieran escrito, sí, no. ¿no? Y han sido todo un éxito y seguirán muchísimos libros siendo todo un éxito. Yo creo que tiene mucho que ver con el atreverse, como tú te atreves a poner tu libro en el mercado, Sí. ¿no? Y hacerle como esta parte de difusión. Y dentro de esta parte de difusión, Diego, me interesaría muchísimo que nos dijeras en dónde lo encontramos, cuáles son las redes sociales, cómo se puede adquirir y cómo podemos apoyarte, ¿no? Porque creo que estamos en esta parte de, como mexicanos, apoyarnos para poder, pues, todos ir saliendo hacia adelante y poder difundir tu libro. Muchas gracias. Mi libro lo pueden encontrar tanto en físico, si eres de los que leen en físico como yo, o digital, en Amazon. Ahí lo pueden comprar y Amazon se encarga de mandárselos. Yo, pues sí. Y a mí como persona, y por si quieren hablar conmigo, interruptar un poco, me pueden encontrar en Facebook como Diego Diz R,
o en Instagram como diego.disr. Claro. Me preguntan si no tienes como algún club de lectura o donde poder discutir, pues ahora sí que diferentes libros o inclusive tu propio libro. Pues así tanto como un club propio mío, no tengo. Ahorita es que también estoy nuevo en esto de darme, pues la verdad yo no conocía todo lo relacionado a eso. Me empecé a meter a Instagram y ahí hay booktubers, clubes de lectura, personas que hacen lecturas en conjunto. Entonces me estoy empezando a meter un poco y hice un par de lecturas en conjunto con otras personas. La verdad es una experiencia bastante agradable porque pues conoces otros puntos de vista, puedes conocer a más personas que les interesan las mismas cosas que tú. Entonces, la verdad no es como que tenga uno propio, pero pues estoy trabajando en eso y si alguien tiene alguno que me quiere invitar, pues yo con gusto me uno. Yo no tengo ningún problema y podemos compartir todo ahí. Claro, te auguran un muy buen presagio y dicen que deberías de empezar a pensar en tus personajes, en hacerlos, pues ahora sí que vender pues la ropa y la caracterización del personaje, ¿no? Pues a lo mejor también es un buen tip, ¿no? También empezar a vender, pues, o tener una idea para más adelante, pues vender la caracterización de tus personajes en ropa o en cosas así como El Señor de los Anillos y todos estos personajes que se van disfrazando, ¿no? Y que Sí. a la hora a lo mejor, te digo que te auguran un muy buen presagio, que igual en tu segundo libro o en tu tercer libro, pues que ya se haga una presentación física del mismo, en donde puedas dar pues, todos los autógrafos y que pudieran ir vestidos de tus personajes. No, la verdad eso estaría fantástico. El problema o sea, para el primer libro teníamos planeado hacer una presentación también y una como publicación de mi libro, pero pues fue a mitad de la pandemia donde pues no se pudo salir, no se pudo como contratar un espacio en alguna librería o algo, pero sí, la verdad, es una muy buena opción para el segundo libro, que, bueno, dependiendo cómo vaya avanzando la pandemia, yo creo que sí. La verdad, sí, me gustaría mucho hacer algo así. Pues excelente. ¿Algo más que les quieras decir a los radioescuchas? ¿Algo con los que lo quieras motivar para que pues se atrevan a hacer su propia autopublicación de su libro? No sé, algo que tú nos quieras compartir. Sí, antes que nada, muchas gracias por escucharme y por pues, dejarme llenar este espacio. Y en segundo, me gustaría irme diciéndoles pues, que no lo frenen sus miedos, ¿no? Que el miedo es siempre algo que va a estar, no les dé miedo al fracaso, porque pues, como dicen por ahí, no hay peor intento que el que no se hace, ¿no? ¿Qué tal si su idea es bastante buena y bastante original y le gusta a un montón de personas y ustedes por el miedo de fracaso no la comparten? Entonces, yo diría que el miedo no los frene. Claro. Una última pregunta. Me dicen que nos comentes brevemente qué es lo que te ha dado a ti la lectura y si recomiendas, por supuesto, pues la lectura, ¿no? Ahora para los chicos que me dicen se la viven En el pues celular. ¿no? En el celular o en los juegos digitales. ¿Tú cómo recomiendas que deberían de empezar pues los chicos una lectura y cómo podemos fomentar en todas las edades la lectura? Pues, la verdad, yo lo que siempre he recomendado es no forzar a los niños a leer un género en específico, un libro en específico. O sea, llevarlos a la biblioteca, a la librería, a donde quieran ir y decir, escoge un par de libros. Y pues, no, tampoco forzarlos a leerlos, forzarlos a terminar. Si se siente que no le gustó, pues dices, ok, no te gustó este, empieza con el otro. Y la verdad, un buen camino por donde empezar para los jóvenes, yo creo que son los cómics. Ahorita que está de moda todos esos superhéroes de Spider-Man, Iron Man, podrían ser una muy buena como herramienta, porque los cómics son ligeritos, bien acompañados de imágenes y son bastante fáciles de leer. Entonces, para poder empezar, yo creo que un cómic es una buena opción. Claro. ¿Y tu libro? Y mi libro, claro que sí, es bastante fácil, ágil y corto. Para los que digan que no leen mucho, no se asusten que es un libro amplio, es bastante cortito. Sí. Claro. Pues no sé si quieras agregar algún comentario o algo que nos quieras, con lo cual te quieras despedir.
¿En dónde podemos? Bueno, ya dijiste que en Amazon, ¿no tienes la liga en cualquier Amazon o Amazon México nada más? No, la verdad está en Amazon México, lo vendo yo por Amazon México, está en Amazon Estados Unidos, porque alguien nos está escuchando de allá. Lo tengo en español, estoy pensando también en traducirlo en inglés para darle un poquito más de alcance. Ahorita solo está en español, estamos también trabajando en eso. Claro. Uh-huh. Sí, dinos, perdón. No, la verdad, no sé qué iba a decir, se me fue un poco la idea. Ya, de que en Amazon solo escribe 7 destinos EMA en el buscador y te sale ahí mi libro. No hay no hay nada complicado. Perfecto. Pues quiero felicitarte realmente por atreverte, por hacer tu libro, por salir, ¿no? Al mercado, por conquistar los mundos y aunque pues ahorita pareciera que apenas vas subiéndote a la nave, estoy segura que vas a conquistar todos los mundos y sobre todo, bueno, pues de habla hispana, ¿no? Inclusive, bueno, pues me sugieren aquí que te diga que también te metas a Amazon España, ¿no? En Amazon España sí, es donde más se está moviendo mi libro porque la editorial es de ahí. La editorial es española, entonces, pues yo no llevo allá porque estoy en México, pero sí, allá lo tengo cubierto. Padrísimo. Y que bueno, pues realmente te auguramos todo lo mejor en este paso, ¿no? De autopublicar tu propio libro. Y por supuesto, pues gracias por estar aquí en México en tu vida, gracias por abrirnos tu corazón, tus puertas, tu mente, tu sabiduría como escritor. Te lo agradecemos muchísimo y muchas felicidades, Diego. Todo lo mejor siempre. No, muchísimas gracias a todos ustedes y ojalá les haya gustado y les haya por lo menos abierto alguna puerta o quitado algún miedo y se animen a hacer lo que de verdad quieren. Claro, yo creo que como tú bien lo dices, hay que quitarse este miedo, hay que liberarse de esto, atreverse, ¿no? A dar este primer paso y saber que tener un manuscrito ahí guardado es mejor que salga a la luz porque a alguien seguramente le va a interesar, le va a ayudar, le va a hacer un bien, ¿no? Y fomentemos la lectura, que yo creo que eso es algo sumamente importante en todos los tiempos de la vida. Bueno, pues muchísimas gracias al psicólogo Diego Diz Rodríguez, que todo el mundo me pregunta que por qué dejaste la carrera de psicología y te dedicaste a la escritura. Yo digo que no, yo digo que haces las dos, ¿no? Sí, estoy trabajando en las mañanas como psicólogo y en las tardes me dedico más a escribir y a leer, que como que va muy de la mano. Quien no lee, no escribe. Entonces estoy con las dos. Claro. Una última pregunta nada más. Aquí me dicen que si das taller de cómo escribir un libro. No doy talleres, es algo que tengo en mente, entonces pues pueden estar atentos a ver si me animo o no. La verdad es que soy una persona bastante introvertida, entonces me cuesta trabajo eso pues de conocer a personas y todo eso, como que sí me cuesta mucho trabajo, pero ahí vamos poco a poco trabajando en eso. Y pues sí, si tienen alguna duda pues aquí en México, de cómo hiciste para publicar o qué es lo que tengo que hacer en el Lindautor o cualquier otro dato que necesiten, yo ya pasé por eso y yo con gusto se los puedo facilitar para que no estén tampoco buscando y estresados por eso. Yo con gusto les ayudo. Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias al psicólogo Diego Diz Rodríguez por estar aquí en México en tu vida con este tema, cómo autopublicar tu libro. De verdad te lo agradezco. Y muchísimas gracias también a Antonio Basbar, nuestro director general de Escucha Radio, a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a Jani Tzitzin López, que es pues ahora sí la que nos hace el diseño y el manejo de las redes sociales. Muchísimas gracias. Y esta semana haz algo diferente. Ponte a leer. Abre, pues seguramente tienes ahí en tu casa un libro que has dejado pues postergando. Ponte a leer, ponte a imaginar y, ¿por qué no? Ponte a escribir tu propio libro. Y si no tienes un libro que leer, bueno, pues aquí tenemos uno que son pues prácticamente 7 destinos de Emma, que lo puedes encontrar en Amazon, que es un libro pues para comenzar, por aquello que dices que no tienes algún libro en tu casa, pues puedes adquirirlo. Soy Angélica Mayén y por supuesto te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Muchísimas gracias. Hasta pronto. México ya está en tu vida.
Te esperamos la siguiente emisión para seguir con más gastronomía, cultura y arte.